de robo a mano armada, por lo que en 2009 aceptó un acuerdo de culpabilidad y 5 años de prisión. Pasado ese tiempo, Floyd obtuvo su libertad y de inmediato se involucró en el ministerio Resurrection Houston. En 2014 se mudó a Minnesota, donde trabajó como camionero y vigilante de seguridad en un restaurante. En 2017 filmó un video promoviendo la no violencia con armas de fuego. Se convirtió en un influencer de jóvenes, alentándolos a dejar las calles y tomar el rumbo correcto de la vida. Padre de 5 hijos que van en edad desde 6 hasta 22 años. Este hombre, al que quienes le conocieron describen como un tipo amable, cariñoso, afable, el 25 de mayo de este año, la vida le jugó una mala pasada. Y la vida de Floyd, la llama de la vida de Floyd, se apagó para siempre. Y es precisamente esta última parte la que hoy trae a este escenario a la agrupación de abogados latinoamericanos. Profesor Radamés Rondón, en tu primera opinión, ¿legal o ilegal la detención de George Floyd? En primer lugar, Eric, hay una situación con la detención de George Floyd. Y es que nosotros mayormente tenemos conocimiento a partir de que un transeúnte comienza a grabar el video. Lo que se sabe es que la detención tenía que ver con la entrega de un billete de $20 falso en una tienda. Sin embargo, antes de eso no hay mucha información. La información que tenemos al momento es de a partir de que un transeúnte comienza a grabar al oficial que sostiene sus rodillas sobre el cuello de Floyd. Lo que sí queda claro, y sé que es una parte que van a tocar mis compañeros más adelante, es que ya en la posición, a partir de que el transeúnte comienza a firmar, Floyd no representaba peligro para el oficial ni para ninguno de los oficiales, que es uno de los principales elementos que tienen las normas de los Estados Unidos, como es, por ejemplo, el Terry Freak o Terry Stop o Parada Terry, que es precisamente para verificar de manera superficial si la persona, el sospechoso, está armado y representa peligro para el oficial. Pero en este caso, ya Floyd estaba sometido a la obediencia, como decimos en la República Dominicana, y en tal virtud no representaba peligro para ninguno de los oficiales. Mi impresión entonces es que bajo tu punto de vista, la detención no fue ilegal. Profesora María Amada de Ecuador, ¿legal o ilegal la detención desde tu punto de vista? ¿Aló, me escuchan? Sí. Muy bien. Hola, Eric. Hola a todos. Hola a todos los que están conectados. Pues definitivamente para mí es ilegal, puesto que el uso progresivo de la fuerza de la policía es justamente como se explica, ¿no? Es progresivo. No, en los videos, y como bien dice Radamés, cuando hemos tenido el acercamiento a través de los videos y de pues, la información a través de medios que nos ha llegado, definitivamente George Floyd no ha puesto ningún tipo de resistencia. Eso creo que ese es uno de los factores y de los hechos más claros de este caso, y es que George Floyd no estaba poniendo resistencia, aun cuando, como bien explica Radamés, era una persona que medía 1,93 m. Entonces, para mí es completamente ilegal. Profesora Mónica Ramírez desde Colombia, siguiendo en la línea de esta primera pregunta, ¿legal o ilegal desde tu punto de vista la detención de George Floyd? Gracias, Eric. Estaba activando mi micrófono. Tal cual como lo comentan mis compañeros, es una detención ilegal, y cuando llegue el momento de exponerles un poco algunos temas relacionados con la jurisprudencia
estadounidense, vamos a ver por qué es una detención ilegal y por qué pasamos de una detención a un arresto completamente ilegal, a un exceso en el actuar de los policías y a varias vulneraciones a la Cuarta Enmienda de acuerdo con la jurisprudencia americana. Es completamente ilegal. Entonces, el primer comentario que tenemos todos es las condiciones en las que se da la detención tienen visos de ilegalidad. Profesora Bárbara Filgueira, desde Buenos Aires, Argentina, tomando tu posición de fiscal, ¿consideras cuál es el rol que deben de tener los fiscales en este caso? Tengo entendido que ya se presentaron cargos en contra de los 4 policías que realizaron la detención. De hecho, da a conocer la prensa internacional que pareciera que inclusive son actualmente contradictorios los cargos. Primero se habla de un homicidio imprudencial y ahora ya se habla de un homicidio intencional, pero sin premeditación. Pero tú, desde esa óptica, los fiscales que llevan el caso, ¿qué deben de hacer en Estados Unidos? Ahí me escuchan. Sí. Hola a todos, hola a la audiencia. Eric, me encanta la pregunta que haces. En primer lugar, sí quiero contestar que para mí es una detención absolutamente ilegal, viso de nulidad, y bueno, con un resultado que ya todos conocemos y absolutamente nefasto, no solo como respuesta al sistema de justicia, sino desde el humano también. Creo que es absolutamente interesante poder hablar de la función que tenemos los fiscales. O sea, yo he sido fiscal subrogante en la ciudad de Buenos Aires de Argentina por más de 10 años, y creo que está bueno analizar cuál es el rol de la fiscalía en estos casos, porque muchas veces está visto como los malos de la película, los que apoyan la función o este accionar de las policías. Y creo que toda Latinoamérica estamos incursionando en todo lo que es el sistema acusatorio, y cuando nosotros hablamos de un sistema acusatorio estamos hablando de cuál es este rol de investigación que tiene el fiscal en un sistema adversarial en donde está el fiscal por un lado y la defensa por el otro. Entonces es fundamental que nos metamos a hablar en los roles que tienen los fiscales en estos casos de detención ilegal como esto. Lo primero que quiero decir es que el rol del fiscal es trascendental en la construcción de un sistema de garantías, o sea, un sistema de justicia en donde se respeten las garantías constitucionales, por un lado, y los derechos humanos de todos los ciudadanos. Y obviamente cuando hablamos de todos los ciudadanos, estamos diciendo que para esa garantía, y en el marco de este contrato social que hay de nosotros delegando el sistema de justicia en el Estado, es bajo ningún aspecto, o sea, sin ningún tipo de discriminación. Entonces, ¿cuál es la función propia que tenemos los fiscales a la hora de desarrollar este sistema de justicia? Es llevar adelante la acción punitiva del Estado. Entonces, cuando nosotros entendemos acción punitiva del Estado, por el otro lado tenemos el derecho penal. El derecho penal lo que viene a hacer es a limitar este accionar punitivo del Estado. Entonces nosotros como fiscales que estamos representando el control de legalidad, es decir, que las leyes se cumplan, nosotros tenemos que verlo desde 2 perspectivas. Uno, que los ciudadanos cumplan las leyes y nosotros analizar aquellas cosas que nos llegan, pero por el otro lado, también que esos procedimientos que nos llegan a nosotros como fiscales también hayan sido realizados en viso de las normas constitucionales. Y por supuesto sin ningún tipo de violación al derecho que tenemos todos los seres humanos a la igualdad y sin ningún tipo de discriminación. El fiscal no tiene que acusar siempre a cualquier caso que se le llega, sino que una de las cosas que nosotros tenemos que analizar es cómo ha sido ese procedimiento mediante el cual tenemos frente a nosotros, en este caso, un acusado. Y yo quiero decir una cosa desde la experiencia concreta. Yo como fiscal las consultas, y creo que el rol fundamental es analizar si esa detención, si ese registro, si esa requisa ha sido obtenida de manera legal. Y yo creo que a veces, muchas de las veces cuando nos hacen las consultas, esas cuestiones no han sido obtenidas de manera constitucional. Y yo lo atribuyo a 3 cuestiones bien concretas. Muchas veces es falta de formación por parte de los agentes del Estado, o sea, de la policía, de las agencias. A veces, o sea, un segundo factor sería cuando está atravesado por
factores de racismo, de discriminación social, de discriminación económica. Ese es el segundo factor. Es decir, en un primer punto tengo muchas consultas de policías que no saben de qué manera intervenir, intervienen mal, violando garantías constitucionales. El segundo caso que tengo es cuando están atravesados por cuestiones raciales, o cuestiones de clase, o cuestiones económicas, o cuestiones sociales. Y un tercer factor que a veces me llega como consulta como fiscal con un procedimiento que es nulo y violatorio de garantías constitucionales, está relacionado con la corrupción policial. Entonces, nosotros como fiscales, el rol que tenemos los fiscales a la hora de evaluar una detención es analizar, primero, que el procedimiento haya sido conforme a la norma legal, que no haya ningún tipo de violación constitucional, y tercero, cuál es la historia detrás de la historia de esa detención con relación a la actuación policial. Así que, cuando vos me preguntás cuál es el rol del Estado relacionado a una detención concreta, del fiscal, por un lado, este viso de constitucionalidad respecto de la acción concreta. Y ahora, obviamente, como vos estabas aclarando acá, se nos abre un segundo panorama, que es la investigación y el rol de la Fiscalía con relación a la actuación policial. Entonces, en esta tuvimos un resultado ya conocido, donde hay un homicidio, después vamos a ver cómo se califica, etcétera, eso ya va a ser parte de la propia investigación. Por supuesto que el rol del Estado en ese caso es investigar esto y llegar a las últimas consecuencias como fiscal también. Pero hay una cuestión anterior que es esto: los fiscales también tenemos que estar atentos y tenemos que ser parte activa de la construcción de un Estado de Derecho y de un sistema de justicia que nos lleve a un mejor servicio de justicia y digamos, en pos de estas garantías constitucionales que deben ser resguardadas para todos los ciudadanos sin ningún tipo de distinción racial, social, económica y demás. Con lo cual, eso es mi primer acercamiento en lo que nosotros como fiscales tenemos que estar atentos todo el tiempo, todo, en absolutamente todo momento, en cualquier consulta y cualquier caso que se nos presente. Me parece muy puntual que menciones esas dos cosas, porque estamos viendo con el devenir de los días que se están presentando las dos situaciones. Por un lado, están analizando, ya la prensa da cuenta que los policías, al menos el oficial que está directamente ya inculpado hemos visto todos cómo tiene su rodilla sobre el Floyd, ya tiene, parece que antecedentes de que ya había realizado esa conducta anteriormente, es decir, los cuerpos policiales siguen sistemáticamente realizando esas conductas como si no estuvieran preparados. Y por el otro lado, vi también hace 2 días que el fiscal del Estado salió a decir, vamos a analizar a detalle la situación, y aunque haya sido el propio cuerpo policíaco del Estado, vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Es decir, parece que el propio Estado está diciendo, vamos a analizar a fondo y no importa que yo pueda resultar afectado con esta situación, esto no va a quedar impune. ¿Qué piensas? Sí. Es que totalmente de acuerdo, Eric. Yo creo que es un deber del Estado investigar lo que ha ocurrido, y es un deber de la Fiscalía llegar hasta las últimas consecuencias. Yo creo que lejos de debilitar el sistema de justicia, cuando el accionar del Estado por parte del Ministerio Público Fiscal es en esa sintonía, me parece que refuerza la creencia del acceso y del sistema judicial propio. Hay un tema que cuando yo analizaba los distintos países latinoamericanos es en qué lugar constitucional está colocado cada ministerio público fiscal en cada país. Porque, por ejemplo, en el marco de la Argentina, la Fiscalía en la ciudad de Buenos Aires depende del propio Poder Judicial. Es decir, nosotros tenemos los 3 poderes, Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo, y en la ciudad de Buenos Aires, y en la ciudad de Buenos Aires el Ministerio Público Fiscal depende del Poder Judicial. Pero eso no ocurre a nivel nacional, por ejemplo. Nosotros a nivel nacional tenemos Poder Ejecutivo, Poder Legislativo y Poder Judicial, y como un extra poder tenemos al Ministerio Público. Sé que esta situación, y esto se debatió mucho, por ejemplo, en Argentina, cuando se modificó la Constitución, y creo que cada diseño constitucional, el Ministerio Público Fiscal está colocado en distintos lugares de acuerdo a cada país.
Pero más allá de que dependa el Ministerio Público Fiscal del Poder Judicial, o dependa, o sea, un extrapoder, lo cierto es que tenemos que ver cuál es la función concreta que tenemos, la acción pública del Estado, pública del Estado. Y acá vuelvo a mí, tenemos el poder punitivo por un lado y tenemos el derecho penal por el otro, como un contrapeso respecto de este avance del Estado. Muy claro, muy claro el que finalmente el Estado tiene que asumir, aunque sean las consecuencias de sus propios cuerpos policíacos. Profesor Radamés. Considero que es un deber. Considero que es un deber. Correcto. Profesor Radamés Rondón, desde República Dominicana. Tú, en el desempeño de tu ámbito profesional, eres abogado defensor. La defensa de George Floyd, los abogados no han hecho declaraciones concretas de los policías, pero la defensa de los policías han salido a decir que finalmente ellos estaban cumpliendo su deber, que estaban actuando ante una resistencia que había del señor a la detención. Es fáctico argumentar esto en el juicio oral que se instaurará. He podido ver que algo que ha hecho que este caso y otros tantos prendan en el ánimo de la población es porque en otros antecedentes de agresión, al final estos agresores han salido, la mayoría de los casos, victoriosos en el jurado popular, es decir, no han sido encontrados culpables. Si tú fueras el defensor de estos policías, ¿qué piensas? ¿Qué argumentarías? ¿Qué idea tienes? Mira, hay que establecer que el trabajo de abogados, los abogados somos actores. Un día eres demandante y un día eres demandado. En legislatura como la de la República Dominicana, Panamá y otros países de Latinoamérica, existe la figura de el abogado representante de víctima, que en este caso serían los representantes de los familiares de George Floyd. Sin embargo, en los Estados Unidos de Norteamérica, esa figura no existe. Quien representa de manera íntegra a la víctima es el Estado representado en el Ministerio Público. Ahora bien, yo pienso que como están los ánimos en los Estados Unidos producto de esta situación, pienso que hay que ser bastante prudente como abogado al momento de dar declaraciones a la prensa, claro, independientemente de lo que tú puedas alegar en juicio, porque nosotros sabemos que los abogados siempre lo que estamos es detrás de conseguir el mejor resultado para nuestros clientes. Sin embargo, este caso ha tocado fibras sensibles y leí un tuit de Will Smith, el actor, que decía que lo que sucede hoy día es que estas cosas están quedando grabadas porque la gente anda con un teléfono móvil y puede grabar, pero que ese ha sido el accionar históricamente en los Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, yo pienso que lo que sí como abogado defensor de los policías se debe apelar a la prudencia y a esperar que avancen las investigaciones, porque en Estados Unidos tenemos la confianza de que se va a investigar de manera oportuna, que se va a investigar, como dijo ese fiscal, hasta las últimas consecuencias. Y vi ayer al jefe de policía de Houston, por ejemplo, pronunciar un discurso uniéndose a los que estaban protestando, de manera que eso ha removido no solamente a Estados Unidos, sino a casi todo el mundo por la forma como ocurrieron los hechos. Y pienso que los abogados de los policías en este caso deberían apelar a la prudencia. Bueno, ya tenemos las dos posiciones de la Fiscalía y de la defensa, por un lado. Vamos a analizar ahora el caso desde la óptica del derecho de Estados Unidos y desde el derecho comparado. Profesora Mónica Ramírez de Colombia, ¿qué nos puedes aportar sobre este punto, sobre la legislación, el derecho aplicable a este caso que ha conmocionado las redes? Sí, Eric, bueno,
Yo desde un principio pues les anuncié que iba a hablarles algunos temas relacionados con la jurisprudencia. Ya tú mencionaste en un inicio la protección a través de la Cuarta Enmienda Constitucional Americana. Entonces, con base en esto, yo puedo señalar desde mi punto de vista como abogada y pues de lo que hemos venido aprendiendo todos nosotros como compañeros de curso, relacionado precisamente con dos sentencias. Quise traer Brown versus Texas, una sentencia de 1979 de la Suprema Corte, y la sentencia Arizona versus Grant, porque quiero que analicemos nosotros entre nosotros como estudiantes estas dos sentencias y las tengamos en cuenta para la audiencia, en que en primer lugar hay que determinar o separar dos términos que a nivel latinoamericano nosotros usamos algunas veces como sinónimos, y es la detención y el arresto. Una cosa, según la sentencia Brown versus Texas, es la detención y otra cosa es el arresto. Y para cada una existe una correspondencia en cuanto a los elementos que tienen los oficiales al momento de realizar tanto la detención como en el arresto. Hablamos que en el caso de la detención se tiene que tener por lo menos una sospecha razonable de algún actuar delictivo, y en el arresto debe existir causa probable. ¿Y qué es causa probable? Pues es un estándar probatorio un poco más alto que la sospecha razonable, y es precisamente que la persona se encuentre involucrada en el delito. Entonces partimos de esos dos escenarios. ¿Cómo entra acá la Cuarta Enmienda? ¿O por qué nosotros hablamos desde un inicio contigo, Eric, de la Cuarta Enmienda? Es precisamente porque ella protege a las personas ciudadanas americanas de ser invadidas en su privacidad, en que los oficiales puedan abusar de su poder judicial, de su poder policial, y puedan restringir ciertos derechos a las personas con base en su actuar policial. Entonces, ¿qué tenemos? Para la detención, considero yo, no sé, entramos obviamente a debatirlo nosotros, que sí existía una sospecha razonable. Los oficiales, según entiendo, lo poco que nosotros estamos pudiendo analizar acá es con base en noticias. O sea, nosotros no tenemos un expediente para poder decir si esto es que estamos diciendo es 100% cierto o no. Tenemos que los oficiales recibieron una llamada por una persona que intentó pagar una cajetilla de cigarrillos con un billete de $20 falso. Entonces, en primer momento, hay una supuesta comisión de un delito, y es la falsedad de dinero, no sé, no tengo muy claro cómo se llama el delito en Estados Unidos. Acá en Colombia es falsedad en la moneda, y a partir de ahí empieza el actuar de los policías. Vemos en los videos de las cámaras de seguridad que el policía se acerca hasta la puerta del vehículo en un primer momento, dialoga con George, y de un momento para otro lo baja del vehículo apuntándole con el arma y lo esposa. Entonces, en un primer momento... Ahí vamos bien, ¿no? El señor, hay una denuncia, interviene la policía, y sí, yo también he visto esa parte de el señor descienden a Floyd de una camioneta. ¿Qué sigue después? En ese momento estamos hablando de detención. En un primer momento, cuando se acerca a la camioneta, puede pedirle hasta que se baje del vehículo, puede pedirle que se identifique, pero en el momento mismo en el que empieza a apuntarle con el arma y lo esposa, para mí pasamos a un arresto. Y para hablar del arresto tenemos que hablar de una causa probable del delito. Entonces, ahí hay dos momentos. Un primer momento que podría hablarse que era legal por la llamada que había recibido el oficial, y un segundo momento en el que empezamos en el actuar ilegal de los oficiales al arrestar a George Floyd. Entonces, ¿qué es importante para hablar de un arresto legal o ilegal? Primero, si tiene una orden de juez. Sabemos que para el momento no había ninguna orden de juez, ¿verdad? Al momento de bajarlo del auto y arrestarlo, tenemos que no existía ningún tipo de resistencia a una primera detención. No existe por ninguna, o sea,
fácticamente no podemos determinar nosotros que George se haya resistido. Obviamente, puede haber un diálogo entre oficial y sospechoso en el que el sospechoso le pueda manifestar que no está de acuerdo, pero en ningún momento hubo un acto violento por parte de George que llevara a actuar, ni siquiera a desempuñar un arma. También dentro de nuestro desarrollo académico hemos visto que las personas al estar enfrentadas a una situación de estrés frente a un arma no saben muchas veces cómo reaccionar. Entonces, obviamente esto pudo haber alterado a George, pero en ningún momento se ve que él agreda al oficial. Entonces, no entendemos las pruebas que tenemos, los elementos en los que nosotros nos estamos basando para hablar hoy, no nos logran mostrar que haya una causa probable para el arresto inicial de George. George es retirado de la camioneta y a partir de ese momento es que también nosotros entramos a hablar, obviamente, de la otra sentencia, de Arizona versus Gant. ¿Por qué? Porque vemos que oficiales, después de que retiran a George de la camioneta, después de que bajan al otro ocupante, entran a revisar la camioneta de George. También en un actuar abusivo y violatorio de la Cuarta Enmienda. Porque entendemos que pueden existir revisiones o cualquier tipo de registros contemporáneos al arresto, pero ellos tienen que Tenemos ya entonces definido que inicialmente sí había esa sospecha, dio motivo para la detención, pero al momento de que Floyd es descendido de su camioneta es donde empieza, digamos, que el actuar ilegal de los policías, de estos 4 agentes, a la luz del derecho estadounidense. Profesora María Amada desde Ecuador, ¿qué más nos dice algo más la Constitución americana? ¿Podemos echar mano de las leyes de Estados Unidos para seguir analizando esa segunda parte de esa detención, de ese arresto de George Floyd? Claro que sí, Eric. Y mira, un poquito nada más, acotando a lo que decía Mónica, igual, por supuesto, la ley estadounidense implica que justamente a veces en registros de vehículos y etcétera, el tema de la necesidad o la expectativa de privacidad reduce, ¿verdad? Está reducida respecto de un vehículo como respecto de tu casa. Tu expectativa de privacidad se reduce. Es lo que nos dice la ley norteamericana. Sin embargo, en este caso igual es inaplicable, porque claro, para poder hacer algún tipo de registro, que es justamente de lo que nos hablaba Mónica, deberían al menos haber tenido una sospecha razonable de algo. Y como bien Mónica expresó también, George Floyd abandonó el auto, nunca se resistió, nunca intentó huir. En los videos nunca se ve ninguno de este tipo de actos que podrían de alguna forma facultar a la policía a incurrir en el uso de la fuerza progresivo, ¿verdad? En progresivamente ir aumentando la forma en la que iban a intentar detener a este sospechoso, entre comillas. Ahora, Eric, voy a pasar un poco a la 13ª enmienda y mira que con esto yo creo que la 13ª enmienda es una de las muestras de lo que le pasa a todos los sistemas jurídicos alrededor del mundo. Y son los exceptos de nuestras leyes, ¿verdad? La 13ª enmienda nos dice que en 1865, cuando Lincoln la escribió, cuando en el gobierno de Lincoln se escribió, se liberó, se terminó la esclavitud, se abolió la esclavitud, ¿cierto? Y pues la 13ª enmienda dice textualmente que todos los americanos son libres, excepto aquellos que cometan un crimen o un delito. Entonces, mira este excepto, cómo ha sido un problema a lo largo de la historia, Eric. Para esto yo siempre yo creo que soy el tipo de maestra muy histórica, ¿verdad? Entonces, yo siento que para poder reformarnos y reestructurarnos, necesitamos previamente entendernos y entender lo que ha venido pasando. Y voy a ser brevísima, voy a intentar dar así como de verdad una opinión muy breve respecto de lo que ha pasado justamente con la 13ª enmienda y este excepto a la criminalidad. Resulta que en el gobierno de Nixon, cuando
fue posterior al gobierno de Lincoln. En el gobierno de Nixon, cuando Nixon llega al poder, se da la vaga tarea. Claro, ya no hay esclavitud, ya no podemos seguir teniendo esclavizados a los negros. Entonces, ¿qué hago con la gente de color? ¿Qué hago con la gente de raza negra? Que además ya había salido de la época esclavista y tenía una superpoblación de gente libre ahora negra con la que no sabía qué hacer. Entonces, Nixon implementa esta idea de la criminalidad, de la ley y el orden, ¿verdad? ¿Y qué hace con esto? Imagínate, Eric, imagínense, compañeros, se encerraban negros, criminales, entre comillas, por delitos como botar basura en la calle o vagancia. Entonces, a través del excepto de la enmienda 13, lo que empezaron a hacer constantemente los gobiernos es criminalizar a la gente de raza negra. Luego, con el gobierno de Reagan, más adelante, viene el boom de los 70 y de la droga y etcétera, el crack, la marihuana. ¿Y qué pasa con esto? Con esto pasa que, claro, después, no sé, y además no sé si han visto hay una película muy interesante que nos contextualiza y nos lleva a esta idea, es muy clara respecto de lo que les estaba comentando. Y es The Birth of a Nation, El nacimiento de una nación. Es una película que se publicó en 1915, se hizo en 1915. Repítanos el nombre para nuestra audiencia. The Birth of a Nation, y la traducción es El nacimiento de una nación. Ok. Se publicó en 1915 y es la clara muestra, ustedes aquí van a poder ver claramente cómo se criminaliza la idea de un negro, de una persona de color. Y entonces se lo presenta como el violador, el criminal, el ladrón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, cuando llega el gobierno de Reagan, con Reagan, lo que sucede es que después de todo este proceso en el que a los negros se los ha intentado poner en la posición en la que en efecto se los puso, se les genera una conciencia además social y cultural de que un negro es malo. Y entonces a todos nos queda esto de que un negro es malo, ¿verdad? Y ya lo más grave de todo ya no es que solamente nos queda a todo el resto de la sociedad que no pertenece a la etnia negra, sino ya se les queda a ellos también. Ellos se lo empiezan a creer. Y surgen una serie de movimientos y una serie de activistas, entre ellos Martin Luther King y las Panteras Negras en su momento también. Si bien hoy en día nosotros conocemos de Martin Luther King, en su momento fue perseguido, maltratado, encarcelado y tratado como el mentiroso más grande de la historia. Así fue como lo llamaron en una primera plana de un periódico muy importante en Estados Unidos. No recuerdo cuál exactamente, pero ese era el titular de cómo presentaban a Martin Luther King. Y luego las Panteras Negras, que eran un movimiento muy instruido de gente negra que no causaba daño, sino que únicamente eran personas bastante estudiadas que además lo que hacían es un poco de activismo, ¿verdad? Entonces, justamente defendían a los negros que estaban siendo maltratados o que estaban siendo víctimas de abuso del poder policial blanco, del poder policial que estaba generalmente gobernado por la gente blanca. Lo que hacían un poco es, digamos, si veían en algún momento que alguien estaba siendo maltratado, un negro estaba siendo maltratado o sometido por la policía, lo que hacían era que se acercaban, lo defendían, sí portaban armas, pero portaban armas porque en ese momento era completamente legal portar armas. Entonces, lo defendían y hacían uso justamente de su conocimiento respecto de las leyes para poder defender a su raza, a su gente. ¿Qué pasó con esto? El FBI a las Panteras Negras las declaró una amenaza nacional. Los cazaron y los mataron sistemáticamente. El mismo Estado, el mismo gobierno. El gobierno entonces los caza. El FBI los cazó y sistemáticamente los mató porque los declaró amenaza nacional. Imagínate, Eric, imagínense, compañeros. Entonces les limitaron de esta forma y les restringieron de esta forma completamente su actuar social. Hubieron un par de personas, un par de mujeres también, otro par de mujeres, que fueron bastante notables dentro de este ejercicio por intentar reconocer los derechos. Ellas fueron Tassata Shakur
que fue una de las líderes de los ejércitos de liberación negra, y Angela Davis, que fue considerada el poder del intelecto de los negros. Angela Davis incluso ganó un juicio en contra de ella misma, que el gobierno justamente le puso, porque era una agitadora, era una revolucionaria, que no era delincuente, sino que únicamente justamente hacía este activismo social. En el que el juicio que ganó ella, cientos de sus argumentos fueron realizados por ella propiamente. Ella propiamente fue quien los realizó y después se los iba dando a sus abogados y sus abogados la iban defendiendo en la corte. El gobierno de Estados Unidos a lo largo de la historia en realidad ha tenido mucho miedo, y todo esto responde a un sistema económico, ¿verdad? Porque inicialmente todo empezó con un sistema esclavista. Teníamos esclavos y eso es innegable. Históricamente hablando, los negros en su momento fueron esclavos. ¿Y qué pasó con esto? El momento en que los liberaron, en que empezaron a ser libres, todo se complicó de manera increíble porque uno, el sistema económico de la parte sur de Estados Unidos, que eran los estados confederados, aquellos que sí estaban a favor de la esclavitud, uno, tuvieron un detrimento gigantesco respecto de su economía, porque su economía estaba basada en la mano de obra negra. Y dos, una superpoblación de gente negra que ahora era libre. Entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente? Pues necesitamos seguir manteniendo además nuestra economía. Nuestra economía no puede irse a detrimento o no puede, pues, morir, en todo caso, llamémoslo así. ¿Qué hacemos? Vamos a criminalizarlos de alguna forma y luego vamos a utilizarlos como mano de obra carcelaria, que eso es algo que existe hasta hoy y se ha comprobado. Marcas como Victoria's Secret o JCPenney han utilizado la mano de obra carcelaria porque es extremadamente barata, incluso gratis. Y es gente que trabaja todo el día de sol a sol a toda hora. Entonces, en realidad siento que los exceptos en nuestras leyes, ¿verdad?, hacen que justamente el derecho sea o muy justo o extremadamente injusto. Y esto como sociedades y como juristas nos tiene que llevar a la acción, ¿verdad? A pedir leyes que sean realmente funcionales, leyes que realmente nos sirvan y bueno, ¿cómo lo puedo decir? Lo puntual y lo impuntual del derecho es que siempre está sujeto a muchísima interpretación. Entonces, claro, tal vez restringirlo de una forma tan específica sea imposible e incluso inoficioso, pero lo que sí que hay que hacer es que estos exceptos que tienen justamente algunas leyes, y en este caso la tercera enmienda, no nos perjudiquen en el punto o no nos lleven al punto en el que, por ejemplo, sistemáticamente se criminalizó y se hizo lo que se hizo con la etnia negra. Hoy en día la lucha que tiene la gente, y verdad que lo vemos en todos los medios, Eric y compañeros, y Black Lives Matter, etcétera. El punto, eso es, esa frase se ha vuelto el eslogan, el símbolo en estos momentos. ¿Está viva? Es una frase, mira... ¿Un reclamo justo? Es un reclamo completamente justo y es un reclamo que responde a historia y nada más que historia, Eric. O sea, yo creo que podemos hacernos ciegos ante todo y podemos intentar fingir que nada pasa e incluso podemos pretender que la gente se está... Mira, te voy a contar una anécdota que acabo de tener y es que yo buscaba justamente uno de los casos de una de las personas negras. Su nombre es Khalif Brander. Él tenía 22 años cuando se suicidó en su casa después de haber sido encarcelado 3 años por un delito que no cometió. El caso es que fue encarcelado y durante estos 3 años que estuvo en prisión recibió un maltrato extremadamente elevado, no solamente por parte de los prisioneros, sino también por parte de los guardias de la cárcel en la que estuvo encerrado. El caso es que cuando él sale con un tipo de esquizofrenia. Claro, tantos golpes y el maltrato sistemático en su cabeza le había causado este nivel de esquizofrenia. 2 años después de estar en libertad, este chico se mata. Era un chico negro. Y mira, y te cuento esta anécdota, la busqué, intentaba buscar justamente en la web un poco más de su vida, un poco más de, por ejemplo, no me acuerdo y no lo pude encontrar el nombre de la cárcel en la que estuvo encerrado, en qué cárcel específicamente estuvo encerrado.
y el caso está desaparecido, Eric. El caso no Interesante, sale. ¿no? Lo escribí de miles de formas, lo busqué de miles de formas, lo intenté y lo intenté y lo intenté. Y el caso está desaparecido. Y esto es lo que constantemente se intenta hacer. Constantemente se intenta desaparecer o limitar o tergiversar información. Yo creo que Black Lives Matter es muy importante y es un reclamo demasiado legítimo de parte de la gente negra. No vamos a decir que todos los negros son ángeles caídos del cielo. No lo vamos a decir no porque sean o no sean negros, no vamos a decirlo porque los humanos, los seres humanos, hay seres humanos buenos y malos. Hay seres humanos que hacen buenas cosas y hay seres humanos que hacen malas cosas. El punto realmente es que ¿por qué los negros, por ser negros, tienen necesariamente que ser malos? Ese es el problema de nuestra sociedad. Y esa es la implantología social y cultural que básicamente hemos venido sufriendo, como lo han podido ver, desde hace muchísimo tiempo. Es algo que arrastramos culturalmente desde hace muchísimo tiempo. Y creo que también está en manos de la ley, en manos de la sociedad, el poder darle vuelta a esto de aquí. Me quedo con esa idea que dices, con ese antecedente histórico que haces de la ley americana y de cómo, a pesar del devenir de los años, sigue siendo quizás inaplicable y eso justifica el reclamo. Profesora Mónica Ramírez, regreso contigo. No sé si hay algo más que quieras apuntar sobre la jurisprudencia americana a la luz de este caso. Hola Eric, sí, pues qué pena con ustedes, tuve un percance con mi internet y pues como estamos en vivo es un poco complicado esto, pues les estaba hablando precisamente que había otro escenario y era precisamente el registro vehicular contemporáneo al arresto de George. Entonces esa es otra de las violaciones a la cuarta enmienda que vimos o que podemos nosotros percibir del actuar policial en este caso en concreto. Hay desproporcionalidad totalmente en todo el actuar policial, tanto en la revisión al vehículo, en la forma en la que bajaron a George del vehículo y en el actuar posterior, que ya sabemos en qué situación tan compleja desencadenó. Pero ahora bien, uniendo o tratando de unir esto al tema relacionado o a lo que venía hablando la doctora Moreno desde Ecuador, considero también, y hay un punto de vista, y es que posiblemente los oficiales conocían que George tenía antecedentes penales. Eso también pudo crear en el oficial una predisposición al momento de acercarse a hablar con George. No, o sea, no estoy justificando, quiero partir de que no estoy justificando el actuar del policía. Eso no debería posiblemente esté determinado por el conocimiento que él haya tenido de antecedentes de George. Sin embargo, jamás, de ninguna manera, se puede justificar un actuar violento y excesivo como el que tuvieron los policías porque una persona tenga antecedentes. O sea, esto es un elemento más a reprochar. Y es algo que, por lo menos en Latinoamérica, tanto los medios de comunicación como las personas en general suelen tener en su percepción que una persona que haya tenido antecedentes, que haya de cierta manera presentado actos o que haya realizado algún tipo de acto violento en su actuar anterior, vaya a ser reiterativo, y esto no, o sea, esto de ninguna manera se puede justificar, Eric. Mira, nosotros tenemos que, como seres humanos, empezar a pensar a futuro que las personas tienen el derecho, o sea, tienen los mismos derechos a pesar de que en cierto momento no hayan respondido a la justicia o hayan actuado contrario a la justicia. Entonces, esto es un elemento más para nosotros llamar la atención, por lo menos en Latinoamérica, donde también existe discriminación, existe racismo, porque en nuestros países también existe. Es un motivo más para reclamar. ¿Por qué actuar violentamente con una persona que estaba en su vehículo al momento de acercarse? ¿Por qué apuntarle con un arma? O sea, ¿crees tú que una persona de pronto en la que el oficial no
no haya percibido que tenía antecedentes hubiera actuado igual, te pregunto. Y más si es una persona de color. Entonces, un elemento más para reprochar en el actuar. No sé, Correcto. los escucho. Tenemos ya los antecedentes personales de George Floyd, los antecedentes de este caso, cómo se da la detención. Hemos visto ya la posición de la Fiscalía, que ya ha presentado cargos y cómo va a actuar en estos días. Tenemos la posición de la defensa, cómo van a defender posiblemente al señor George Floyd, a los policías, perdón, que llevaron a cabo este acto. Hemos visto qué nos dice el derecho estadounidense, la Constitución americana y la jurisprudencia al caso concreto sobre esta situación. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué va a pasar? Pregunto porque tengo entendido que se va a presentar los policías, van a comparecer ante un juez la próxima semana y seguramente tendrán dos posiciones: declararse inocentes y serán objeto de un juicio oral ante un jurado popular, o bien declararse culpables y tratar de buscar con ello una menor pena. ¿Qué posición ven ustedes? ¿Qué creen que va a pasar? Paso primero contigo, profesor Radamés Rondón desde República Dominicana. ¿Qué va a pasar? ¿Los policías se declararán culpables? ¿Qué piensas? ¿O inocentes? Y dos, si este caso llega a un juicio oral, el jurado, ¿cómo va a reaccionar esas 12 personas en la caja? ¿Qué van a hacer? Gracias, Eric. Mira, yo pienso que la defensa de los policías podría estar en función del pliego acusatorio, estar buscando un acuerdo para lograr una pena más suave para sus clientes, porque realmente, como están enardecidos los ánimos en todo Estados Unidos, fíjate que en este caso no hay manera, por ejemplo, de trasladar el caso a otra ciudad para buscar un jurado que no esté contaminado, porque no todo Estados Unidos, el mundo entero conoce la noticia. Entonces va a ser es imposible decir que los posibles 12 personas que vayan a la caja no conocen el caso, ¿no? O que han oído algo, ¿no? Ya no podrían. Imposible. Los 12 miembros del jurado conocen los videos, conocen todo con lujo de detalle, y es muy, muy difícil porque es un caso muy sensible tú poder lograr que uno de los miembros del jurado, fíjate, hay otro aspecto, y es que la fiscalía va a tratar de mantener dentro de los miembros del jurado a gente que ciertamente pueda favorecer una condena ejemplar. De manera que yo entiendo, y sería lo que yo haría como abogado, yo buscaría un acercamiento con la fiscalía para buscar de una manera u otra un arreglo extrajudicial y lograr una pena mucho menor, y aparte de eso, sacar del escenario ya ese caso que ha revolucionado todo Estados Unidos. Inclusive creo que al propio sistema le conviene apagar la llama que se encendió con ese caso, y una manera de salir rápidamente de eso es un arreglo extrajudicial. Fíjate que en Estados Unidos más del 90% de los casos se arreglan, llegan a arreglo judicial por asuntos de presupuestos y demás, y es alrededor del 94%, 93, 94% de los casos, por lo que es inminente que los abogados van a tratar de llegar a un acuerdo. Eso es lo que yo entiendo. Ok. Profesora Bárbara Filgueira, primero voy contigo, Bárbara, y luego la profesora Amada. Profesora Bárbara Filgueira desde Argentina, igual, ¿qué piensas que va a pasar en próximos días? Creo que Radamés ha hecho algo puntual y decir, la estrategia ideal sería tratar de llegar a un acuerdo por parte de la defensa de los oficiales, de los policías, pero si no, si llegan al juicio popular, al juicio oral, no sé, porque yo hacía el preámbulo y mencionaba que los antecedentes que hay es que normalmente en estos casos han salido airosos en el juicio oral los agresores. ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que, ¿me escuchan ahí? Sí, ¿no? La Fiscalía tiene una posición bastante
compleja desde otros aspectos. Quizás no, lo complejo de la Fiscalía no es el aspecto probatorio, sino que frente a cómo se para a la Fiscalía frente a la comunidad está esperando mucho de la Fiscalía y del Estado. Entonces, en términos estratégicos, si esto fuera un caso que no tomó Estado público como tomó este, el análisis que uno haría como fiscal es qué prueba tengo, hacia dónde voy, cuáles son las expectativas de pena que tengo respecto de los posibles imputados, en este caso sería la policía, los policías que intervinieron en el procedimiento, estaría analizando el grado de participación penal que tuvo cada uno en la incidencia del resultado, y por supuesto después haría un análisis concreto de acuerdo a mi expectativa como fiscal. Ahora, cuando un caso toma Estado público, como ha tomado este, sobre el fiscal pesan un montón de otras cuestiones que a veces excede lo judicial. Cuando hablamos de acuerdos, digamos, como fiscal yo creo que lo que yo trataría de hacer es acelerar el proceso. Creo que un acuerdo sería casi algo que no estaría dispuesta a hacer. Querría un juicio popular. Yo, paréntesis, escuchaba que la pena que podrían enfrentar es toda la vida, o sea, un acuerdo, pues aún así no se ve atractivo, ¿no? Por supuesto, y lo que no debe pecar nunca la Fiscalía es considerar que tiene un caso ganado. Eso, porque uno podría considerar en este caso que ya tenemos el video, tenemos un estado anímico y emocional mundial de determinada manera, y que como Fiscalía tenemos ganado un caso. Yo creo que ese es uno de los peores errores que puede cometer la Fiscalía. Creo que tiene que tomar el caso por el toro por las astas, como diríamos en términos acá argentinos, y ver y trabajar el caso con la mayor seriedad posible desde el principio a fin. Creo que la Fiscalía tiene que jugar con el tiempo, es decir, hacerlo lo más rápido posible, porque tiene que jugar con esta emocionalidad, porque una estrategia de defensa podría ser tratar de dilatarlo con planteos dilatorios lo más que pueda para que esto se enfríe, digamos, y para que la sensación de la sociedad baje. Yo creo que como Fiscalía trataría de hacer todo lo máximo posible, y me parece que el acuerdo que yo podría llegar a ofrecer como fiscal no sería algo que la defensa estaría dispuesta a cerrar. Entonces, yo creo que es un típico caso en lo que, digamos, que va a terminar en juicio. Ahora, el planteo de la defensa, creo en este caso, sería si lo hace con juzgado popular o directamente con una intervención más de jueces sin jurado. Lo que quiero decir es un juicio sin jurado, porque quizás lo que van a querer analizar es algunas cuestiones técnicas y dogmáticas y relacionadas con el tipo penal. Eso podría ser una estrategia de la defensa. Yo como Fiscalía trataría de llegar a un juicio popular, haciendo una buena selección de jurado, por supuesto, y lo que decía anteriormente, sin confiar en que tenga un caso ganado. Y una cosita más, Eric, y con esto termino, creo que en los estados estamos, más allá de que hayamos o no ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación, nosotros tenemos que tener en cuenta esos principios, y como Estado, digamos, si bien yo repudio todo lo que es la discriminación desde la cuestión personal, es aún más repudiable cuando esa discriminación viene desde las agencias del Estado y los procesos se ven teñidos de este tipo de accionar. Entonces, nosotros como Estado, y un poco yendo al mañana, creo que como Estado debemos garantizar aquellos recursos efectivos para satisfacer y reparar la acción injusta que ocurrió acá. A ver, acá nadie va a devolver la vida de este ciudadano, pero sí tenemos que estar atentos en aquellos casos donde también ocurrieron situaciones similares que no terminaron en un desenlace muerte, sino en un desenlace de, por ejemplo, arresto injusto. Bueno, un arresto injusto también tiene que ser reparado, y las agencias del Estado tenemos que estar atrás de esto para seguir instalando estos principios de no discriminación, incluso desde las agencias del Estado, incluso desde la Fiscalía, incluso desde los organismos policiales. Así que eso es un poco mi visión desde la Fiscalía, Eric. Gracias. Me quedo con esa idea que dices, y te digo, me pareció muy interesante ese dato, ver que en los antecedentes que hay, estos casos que han llegado al jurado, han salido airosos, han justificado, han podido acreditar de cierta manera ante la imagen de estas 12 personas que van a la caja, el decir que el policía o los cuerpos policiados actuaron en defensa o en cumplimiento de su deber, o lo hicieron de alguna manera bajo el amparo de la ley. Pero voy contigo, profesora María Amada, desde Ecuador.
¿qué piensas que va a pasar en estos próximos días? Te digo, tengo entendido que se van a presentar ante un juez los inculpados, y de ahí, dependiendo de la decisión que tomen, se pueden abrir dos vertientes conforme al derecho de Estados Unidos. ¿Qué piensas? Sí, yo creo, Eric, y estoy completamente alineada al pensamiento de Bárbara. Me parece que Bárbara ha sido muy acertada en lo que ha dicho. Fiscalía tiene una responsabilidad enorme porque Fiscalía representa las garantías del Estado, siempre las garantías de la ciudadanía, de cada uno de los lugares en donde pues cada Fiscalía se encuentra, ¿verdad? Entonces, Fiscalía tiene una presión enorme, uno porque además, justamente lo que tú también comentabas en su momento, mediáticamente hablando, es un caso extremadamente sonado. Ahora, yo como defensora, si yo fuese defensora de los policías, sin duda alguna me alineo también a la posición de Radamés e intentaría llegar a un acuerdo, porque lo que sucede, y si bien Bárbara menciona, uno nunca se tiene que confiar en un caso, cualquiera que sea la parte en la que estás, seas defensor o seas fiscal, todo siempre puede cambiar en el último minuto, pero sin embargo hay una prueba trascendental, ¿verdad? Entonces, ante semejante prueba, la probabilidad de que Fiscalía tenga un buen juicio y a la final terminen sentenciados es más alta. Y tal vez se podría resolver de una mejor forma haciendo un acuerdo y evitando justamente todo el tema procesal del juicio. Ahora, esto como defensora, en una posición y en un escenario de defensora de los agentes policiales. Como ser humano, sin duda alguna, me encantaría que lleguen a juicio y que un jurado los juzgue. Y que los juzgue bien, un buen jurado, como hablaba Bárbara Filgueira. Un buen jurado que los juzgue en todos los parámetros que nos hemos venido construyendo y nos hemos venido intentando prevenir todos nosotros como sociedad desde hace miles de años. Y es justamente, y es muy complejo. Es muy complejo porque lo que te comentaba Eric, idiosincráticamente hablando, tenemos esta tendencia, ¿verdad? Y a lo que tú justamente hace un momentito mencionaste, y es esta tendencia a defender el uso del poder del Estado y decir que las acciones tomadas por la policía o cualquier que sea el representante del Estado fueron legítimas porque justamente estaba ejerciendo este uso del que el Estado le da y el poder que representa. Ahora, tengo el dato exacto de lo que hablaba Radamés y es 97%. El 97% de los juicios en Estados Unidos llegan a acuerdos. Y aquellos 3%, ese 3% que no llega a acuerdos, se ha hecho una investigación, Harvard ha hecho esta investigación, y este 3% corre el riesgo de ser juzgado de peor forma dentro de juicio por no haber llegado al acuerdo. Y eso sí que me parece una violación a un montón de derechos humanos, no uno, sino un montón. ¿Qué piensas? ¿Este caso va al 97 o va al 3? Madre mía, esperaría que vaya al 3% y tenga un juzgamiento adecuado para la policía. No puedo. Creo que en principio cuando empezamos este foro y antes de empezarlo hablamos de que no podíamos, claro, dar una versión como tan tendiente o tan tirada hacia algún lado, pues porque es un poco sensible. Pero sin embargo, lo dicho, como ser humano y como defensora de derechos, por el simple hecho de ser humano y por el simple hecho de ser mujer, pues me parece que lo acorde, lo que debiera pasar es que este grito de la sociedad se escuche. Que este grito de la sociedad sea escuchado. Y Eric, yo solamente quiero darte un dato más, que es un dato estadístico justamente sacado del Ministerio de la Agencia de Justicia de Estados Unidos, que me parece muy interesante y lo quiero poner a su consideración. Y con esto pues ya me quedo calladita. Y es que el 5%, ¿verdad? El 5% de la población mundial le pertenece a Estados Unidos, el 5%. Sin embargo, el 25% de la población carcelaria mundial le pertenece también a Estados Unidos. Esto significa que alta, ¿no? Es una tasa altísima, porque esto significa que 1 de cada 4 prisioneros en el mundo le pertenece a Estados Unidos. Y dentro de estas cifras, la probabilidad de que una persona de color negra
se ha encerrado a lo largo de su vida es 1 de 3. Es decir, 1 de cada 3 negros en Estados Unidos tiene una probabilidad muy alta de ser encerrado, ¿verdad? Y siendo esto que el 6.5% de la población norteamericana son negros, y escuchen bien, el 40.2% de la población carcelaria en ese país son negros. Las desproporciones son realmente preocupantes. Nada más que eso, Eric. Gracias, datos interesantísimos. Profesor Radamés Rondón, desde República Dominicana, creo que querías hacer alguna aportación también al respecto. Sí, gracias, Eric, de nuevo. Hay unos puntos que mencionó Bárbara muy interesante, y es que el grado de participación de cada uno de los agentes actuantes. Esto va a ser determinante lo que va a ocurrir en los próximos días. Y el punto mucho más importante que habló Bárbara recientemente fue el asunto relacionado a la selección del jurado o ser juzgado por un juez. Y quiero dejar en el conocimiento de nuestros seguidores en Latinoamérica y dejar en el ánimo de todos que ese derecho es de los imputados. Decidir si son juzgados por el jurado popular o si se enfrentan a un juez. Y por lo que decía Bárbara de las cuestiones técnicas, en caso de tener que ir a juicio, yo elegiría ir frente a un juez. De manera que sean juzgados cada uno de ellos en razón de su grado de participación en los hechos. Veremos qué hacen estos 4 imputados, fundamentalmente el oficial Derek Chauvin, que es a quien todos hemos visto en esta escena con su rodilla sobre el cuello de Floyd, pero hemos visto que otros nuevos videos están saliendo y están mostrando que los otros 3 oficiales también intervinieron. Tenemos ya la película completa. Tenemos los hechos del caso, tenemos el análisis de los antecedentes personales del señor Floyd, sabemos qué dice la jurisprudencia y el derecho estadounidense, la posición de la fiscalía y de la defensa. Hemos visto ya lo que seguramente pasará en próximos días en función de lo que hagan estos 4 oficiales ante un juez y eventualmente en este largo proceso que implica ser juzgado por un jurado en Estados Unidos. Así que para cerrar voy con sus conclusiones finales de estos 4 panelistas latinoamericanos conocedores por un lado del derecho de su propio país y conocedores también de lo que marca el derecho de los Estados Unidos. Empiezo contigo, profesora Mónica Ramírez, desde Colombia. Tus conclusiones finales sobre este debate, el caso George Floyd. Bueno, Eric, mira, yo soy una persona muy crítica de la intervención de los medios de comunicación en los procesos penales. Creo que siempre he sido muy crítica de eso. En este caso, pienso que ha marcado la diferencia. En este caso, sí ha servido dicha intervención porque nos ha abierto los ojos a muchas problemáticas como las que estaba hablando María Amada. Entonces, quiero traer a colación la frase de la hija de George hace pocos días en una de las marchas y decía, mi papá cambió el mundo. Y de cierta manera, este caso, todos lo podemos estar viendo como un antes y un después. Vamos a ver cómo va a actuar la justicia americana. Vamos a ver si siguen llevando el pilar de la justicia o si se siguen cometiendo este tipo de violaciones y de injusticias, y nosotros como seres humanos seguimos justificando el actuar violento del Estado. Entonces, es un momento determinante para todos, para las personas que además trabajamos en estos temas relacionados con justicia, que nos apasiona el tema, que tenemos además los conocimientos y podemos instruir a los demás de cómo es el deber ser del derecho y cómo estamos actuando como sociedad. Entonces, para mí es crucial este momento. Y traigo nuevamente a colación las palabras de esta niña y retomando además mi foro pasado en el que yo les hablaba de que la violencia normalmente es cíclica, o sea, una persona que ha sufrido violencia puede
puede posteriormente ser una persona que va a ejercer la violencia. Entonces, tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta el mensaje que nos está mandando la sociedad americana en este momento y cuáles son las cosas que tenemos que cambiar desde el ámbito humano. Desde nosotros, todos tenemos que reconocernos como iguales y dejar de lado ese tipo de violaciones para un mejor futuro, para las generaciones que vienen. Nosotros no podemos ser envidiosos, no podemos seguir poniendo por encima de nosotros las posiciones que se han venido inculcando a través del tiempo y estamos a tiempo para cambiar la percepción de la autoridad pública para las futuras generaciones. Esa es mi conclusión. Muchas gracias, profesora Mónica Ramírez. Qué interesante y sí, definitivamente este caso ha cambiado el mundo y esperemos nosotros como operadores jurídicos que también cambia los sistemas judiciales de Estados Unidos y definitivamente de América Latina, del mundo. Profesora Bárbara Filgueira desde Argentina, desde Buenos Aires, tus conclusiones finales sobre este caso. Bueno, yo voy a dar mi opinión desde la Fiscalía, si hago ese cierre. Creo que América Latina estamos construyendo nuestros sistemas acusatorios. Creo que estamos en una oportunidad histórica, digamos, de crear aquellos principios y asentar aquellos principios que desde la acusación queremos que estén implantados y no avalar conductas ni procedimientos que sean ilegales. Entonces, mi conclusión en este aspecto es, estemos muy atentos desde incluso agencias como los ministerios públicos fiscales, de tener bien en claro cuál es nuestro papel trascendental a la hora de elaborar los sistemas de justicia, que respeten las garantías constitucionales y los derechos humanos, y tener en cuenta esto que yo decía al principio, el derecho penal como un limitador del ejercicio punitivo del Estado, que, digamos, en el marco del contrato social nosotros permitimos y delegamos en la justicia y le delegamos en el Estado la administración de justicia, y que nosotros como ciudadanos también nos podamos sentir orgullosos de ese sistema de justicia que tenemos. Entonces, conformado el sistema de justicia por seres humanos, estos seres humanos que somos, hagamos la mejor justicia que podamos. Entonces, este derecho penal como limitador del poder punitivo del Estado, y el velar por el cumplimiento de la norma, tanto desde las agencias del Estado como de aquellos ciudadanos que violan las normas. Entonces, seguir como fiscales todas las conductas que veamos que son violatorias de las constituciones y de las normativas procesales, porque uno de los temas, más allá de que yo creo que tenemos una deuda en la elaboración de leyes, yo creo que nuestra deuda está más relacionada con la práctica de cómo llevamos adelante el ejercicio de esas normas que ya tenemos reconocidas, no solo en la normativa legal interna de cada uno de nuestros estados, sino también reconocidas en los tratados internacionales. Entonces, hacer realidad aquella normativa internacional de las cuales los estados se han comprometido, hacerla una realidad cotidiana y que dentro de no mucho tiempo estos temas ya no existan en tema de debate porque las agencias del Estado actúen como tengan que actuar. Así que esa es mi conclusión. Gracias, profesora Bárbara Filgueira desde Argentina. ¿Cuánto hemos cedido en los individuos en este contrato social que hablaba Thomas Hobbes? Coincido contigo, creo que como participantes en este acuerdo de voluntades tenemos derecho a exigir, ¿no? que se cumpla con lo que marca la ley. Profesora María Amada Moreno desde Ecuador, tus conclusiones finales sobre este caso. Estimado Eric y compañeros, en un mundo ideal, ¿cierto? En un mundo ideal, créeme que me encantaría un juicio pues que justamente se alinee absolutamente a todas las disposiciones y todos los requerimientos, no solamente legales, sino humanitarios, de los que constantemente también siempre estoy hablando. Nosotros en nuestras manos como abogados tenemos una responsabilidad gigantesca. Nosotros pues somos básicamente los defensores y los actores de la justicia y a través de esa acción también de la injusticia en muchas ocasiones. Deberíamos, siento que mucho de esto responde, sí, a que nuestras leyes definitivamente están
están elaboradas tal vez no, no de la mejor forma, pero más que eso, nuestra práctica laboral muchas veces tiene muchos sesgos y tiene muchas oquedades que no han sido todavía bien tratadas y llenadas dentro de nuestra sociedad y nuestro ejercicio profesional constante. Creo que en un mundo ideal me encantaría un juicio como el que acabo de hablar, completamente justo, en el que todas las personas, llámense jueces o jurados, no tengamos tan siquiera que decidir si es que queremos un juicio con un juez o con un jurado porque sea lo que nos convenga más o menos, sino que sepamos que de verdad la justicia funciona tanto dentro de nuestra sociedad que escojamos lo que escojamos, en efecto vamos a poder tener justicia. Que a final de cuentas es lo que quiere el sistema y es lo que deberíamos perseguir todos nosotros como abogados siempre. Sin embargo, no es así, pero también creo que esto de aquí es una lucha constante, ¿verdad? Aunque no exista, aunque en este momento tal vez no sea 100% real o no sea 100% aplicable, nosotros estamos aquí. Y esto es lo que hay, básicamente. Y entonces, dentro de lo que hay, siempre ejercer nuestra profesión y nuestro actuar laboral de la mejor forma, de la forma más leal, de la forma más procedimental, de la forma más acorde también a quienes somos, cómo manejamos cada uno de nosotros el derecho y nuestros principios, es fundamental. El caso George Floyd nos deja una serie de sinsabores y una serie de muestras respecto de lo que, sin duda alguna, seguimos siendo y cómo no hemos evolucionado, pero tal vez no de las formas y en los niveles que muchas veces creemos. Y tenemos que seguir trabajando en todas estas cosas. No, tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir poniendo el hombro y tenemos que seguir haciendo todo, pues, para sacar no solamente a nuestras sociedades, sino a cada una de nuestras humanidades que le pertenecen a cada uno de nosotros dentro de este gran sistema llamado sociedad. Un poco mi mensaje no fue tan jurídico en este momento, pero sí que me parece importante también, porque si bien sí somos abogados y sabemos de leyes y sabemos de los procedimientos y etcétera de cosas, pues también un poco ser humanos es lo que a veces nos falta. Coincido contigo, profesora María Amada, desde Ecuador. Creo que todo individuo, sea del país que sea, debería de tener derecho a un juicio justo, a un juicio bajo lo que marcan las leyes de su país. Profesor Radamés Rondón, de República Dominicana, tus conclusiones finales, por favor. Escuchando lo que decía la colega Mónica Ramírez sobre las declaraciones de la hija de George Floyd, que su padre había cambiado el mundo, tengo necesariamente que irme al discurso histórico del pastor Martin Luther King, donde ese discurso se titula I have a dream, yo tengo un sueño, pero mencionó varias veces Let's Freedom Ring, que resuene, que retumbe el grito de libertad de costa a costa en los Estados Unidos. 8 años de gobierno de una familia afroamericana, inquilinos de la Casa Blanca por 8 años, y que todavía el día de hoy tengamos que estar en este tipo de discusiones es muy lamentable. 57 años del discurso del pastor Martin Luther King, 8 años de inquilinato de una familia afroamericana en la Casa Blanca, y que todavía tengamos esos problemas de desigualdades son lamentables. Yo como abogado voy a citar al escritor y abogado español Ángel Osorio Gallardo, cuando en El alma de la toga dice: si como abogado la justicia y el derecho entran en conflicto, renuncia al derecho y únete a la justicia. Lo único que para bienestar de la humanidad como abogado quiero es que en este caso se actúe con justicia, no solamente para George Floyd, sino para las generaciones que nos han de suceder. Gracias. Gracias, profesor Radamés Rondón, desde República Dominicana.
Coincido contigo con las sabias palabras del jurista uruguayo sobre cómo debemos actuar los operadores de la ley ante estos casos, y coincido contigo, más que nunca están vivas las palabras del doctor Luther King a pesar de tantos años de reclamo. Muchas gracias a nuestra audiencia por estar presentes el día de hoy en este análisis multidisciplinario que la agrupación de abogados latinoamericanos ha llevado sobre el caso George Floyd. Es un caso interesantísimo. Seguramente estaremos pendientes todos de lo que seguirá sucediendo con el devenir de los días. Han pasado solo 11 días desde la terrible muerte de George Floyd, pero al final la conclusión que mandamos es que todos los sistemas jurídicos deben de modificarse hacia procesos justos y adecuados, hacia procesos en los cuales se respete la ley de víctimas, de inculpados, y en los cuales finalmente la aplicación del derecho no tenga que ser en función de colores, de etnias, de razas o de condiciones económicas. Todos, sean del país que sea, tienen igualdad ante la ley y la ley les debe de proteger. Gracias. Gracias, auditorio. Les pedimos seguir pendientes de las publicaciones y de las demás transmisiones que realice la agrupación de abogados latinoamericanos. Soy el profesor Eric Mena desde la Ciudad de México y les agradezco su asistencia y que hayan estado pendientes de esta transmisión. Muy buenas tardes, América Latina y Estados Unidos. Gracias.